eh, la fórmula del arreglo de marco, del arreglo 3 bolillo, ¿sí? Acá estamos viendo, por ejemplo, este triángulo, es un triángulo equilátero, de tal forma de que los lados miden lo mismo, ¿no? Tanto el lado adyacente como el lado opuesto, y Maestro, el si lado... está usted proyectando, no se ve. ¿No se ve? No. Perdón. La grabación sí le salió, ¿verdad? Está... Sí. Ok, entonces déjeme... Ahora sí, sí lo ven. Sí. Muy Ya. bien, entonces en este arreglo de siembra, que es el arreglo 3 bolillo, vamos a asemejar o vamos a tratar de hacer el trazo en el sistema de plantación, en el suelo definitivo, de un triángulo equilátero. ¿Sale? El triángulo equilátero pues tiene sus tres lados iguales. En este caso estamos viendo un ejemplo en la cual nos ponen 7 metros entre lado y lado, ¿sí? Para este cálculo del arreglo 3 bolillo, necesitamos primero calcular, la fórmula nos dice que la densidad de plantación es igual a superficie, todo esto dividido entre distancia entre planta por el coseno de 30 grados. ¿Sí? ¿Por qué el coseno de 30 grados? Vemos que, sí, déjenme les activo mi cursor, ya no veo mi, acá está. Okay, aquí está. Ok, vemos que necesitamos calcular un lado y al dividir este lado, entonces acá este ángulo, el triángulo equilátero, recuerden que tiene sus ángulos de 60 grados, todos sus ángulos son de 60 grados, ¿sí? Entonces yo necesito calcular este espacio que yo no sé y que desconozco y necesito esta información para calcular el seno, ¿no? Entonces, al momento de dividir, trazo una línea imaginaria. Entonces, yo ya acá tengo de estos 60 que forma el ángulo, pues ya no es un ángulo de 60, sino que sería de 30 grados. Entonces, allá sale el seno de 30 grados, ¿no? Tengo ya el ángulo, este ángulo de 30 grados, que acá ya está desglosado en este triángulo, ¿sí? Pero me falta información, necesito calcular el ángulo si no me equivoco, es el ángulo adyacente. Sí, es el ángulo adyacente, porque tenemos acá el ángulo opuesto y este viene siendo el ángulo adyacente. ¿Sí? Entonces, lo que necesito calcular mediante el teorema de Pitágoras, este lado que desconozco. Entonces, solamente hago la sustitución de la fórmula. Sustituyo, por ejemplo, acá la hipotenusa, que es que viene siendo esta, pues sí la conozco, ¿no? La hipotenusa son 7 metros que tiene, ¿sí? Todo esto elevado al cuadrado, como me lo dice mi fórmula. En este caso, el lado A, que sería este, pues es la que yo desconozco, ¿sí? Pero el lado B, la conozco, es la mitad al dividir esta línea imaginaria, estos 7 también se dividen y me queda 3.5 metros. ¿Sale? Entonces esto lo elevo también al cuadrado y comienzo a sustituir y a calcular todos estos números que están elevados al cuadrado, ¿no? De tal forma que si yo elevo al cuadrado 7, me da 49. La A no la puedo elevar al cuadrado, pero esta sí lo puedo elevar y me da 12.7. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué hago para llegar a esta información? Esta es Un despeje trigonometría y de fórmula, ¿no? sustituyo. ¿Qué sustituyo? Yo decía que bueno, un despeje de fórmula también, ¿no? Ok, el despeje de fórmulas, exactamente, Edith. ¿Qué voy a despejar? Pues buscaríamos dejar el A elevado ¿Al cuadrado? como pasándolo del otro lado los demás, no sé, para obtener un resultado. Ok, entonces necesito dejar a elevado al cuadrado
y este 12.7 me está perjudicando acá, es lo que tendría que cambiar. Entonces, sus fórmulas aritméticas y de álgebra me dice que si un número está sumando, al pasarlo al otro lado de la igualdad, va a pasar restando, ¿verdad? Entonces, sustituyo y ya tengo, acá ya tengo el resultado, yo lo hice directo. Réstenle a ver si ese resultado a 49, réstenle 12.7, ¿cuánto les da? 36.7. ¿Cuánto? A mí me dio 36.25. 36.25. Es correcto, yo acá me equivoqué y me quise saltar un paso. Vamos a corregirlo. Aquí es 36.75. 36.75. ¿Sí? Este es el resultado. Recuerden, solamente estoy restando. Yo acá me confundí y puse otro número, quise saltarme un paso. ¿Sí? Entonces, de acá, ahora, ¿qué tengo que hacer para que este cuadrado ya no esté aquí? Lo mismo es el despeje de fórmulas. ¿Sí? Si acá lo tengo elevado al cuadrado, entonces acá va a pasar al otro lado de la igualdad en forma de raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces tengo que mi ángulo A, este es el resultado, mi ángulo A es la raíz de 36.75, lo que viene siendo esto, ¿sí? Ese es el resultado. Si quiero calcularlo, calcúlenlo para ver cuánto les da. Da 6.02. 6.062, perfecto, es correcto. Vamos a dejarlo así como está en esta fórmula. Tengan en cuenta que este ángulo que ya, esta base que ya calculamos, que es el ángulo opuesto, no adyacente, perdón, es igual a 36.75. ¿Qué necesito para calcular el coseno? Necesito saber cómo sacar el coseno. ¿Recuerdan ustedes eso en sus clases de trigonometría? ¿Cuál es la fórmula para calcular el coseno? Vean cómo acá se aplica también los conocimientos básicos que hemos tenido y acá nos sirve todo esto que vimos de cálculo integral, diferencial, trigonometría. ¿Sí? Entonces nos dice que la fórmula para calcular el coseno de 30 es igual al lado adyacente, que viene siendo esto, sobre la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa es el lado más largo de lo que es el triángulo, entonces sería 7 acá. Yo despejo y tengo que es la raíz cuadrada de 36.75 dividido entre 7, ¿sale? Entonces, si yo hago esta operación, me debe dar ya una constante, y esta constante debe ser 0.886. Esta es la constante que voy a utilizar en mi fórmula, ¿sí? Entonces acá le puedo poner entre paréntesis de que el número o el coseno de 30, eso no va a cambiar, es una constante. Solamente acá les expliqué cómo sale. Creo que es importante interpretar y saber cómo va saliendo la fórmula y que no solamente les haya puesto acá la constante. Ya vieron cómo sale. Entonces, esta es una constante que no va a variar, no va a cambiar. Yo solamente le voy a dar los lados de siembra, la distancia de siembra, y ustedes van a tener que calcularlo, ¿sí? Entonces es 0.86. ¿Eso les dio? O da más decimales, pero yo lo dejé hasta aquí, en el tercer decimal. Aquí es donde queda. Ah, sí, eso le iba a decir que daba más decimales nada más, pero fue la única diferencia. Ok, entonces trabajemos con esto que es 0.886, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Se entendió? ¿Está entendido? Aparentemente sí. Ok, acá hay un error también en la fórmula, lo acabo de ver. En esta fórmula tengo que elevarlo también al cuadrado, ¿sale? Entonces déjenme les pongo acá para que copien bien la fórmula.
y vamos a ponerlo en subíndice. Ahí está. Entonces, esta es la fórmula. Se me fue el cuadrado de ahí. Ahí está. Muy bien, vamos a hacer este ejercicio. Voy a dejar que ustedes lo analicen y que lo hagan ustedes solos, solamente me dan el resultado. La verdad, con ese despeje de fórmulas, entendiendo cómo sale, pues ya es muy sencillo calcularlo, ¿sí? Entonces dice ejercicio, calcular la densidad de plantación. Ejemplo 1, ¿cuántas plantas de tomate? Perdón, creo que no está. Aquí está. Porque ese ya lo habíamos hecho, ¿recuerdan? Estos ya estaban calculados. Y acá le anexé el nuevo ejercicio. Estas son las indicaciones. Dice calcular la densidad de plantación del cultivo de cucurbita pepo, variedad Zucchini. Cuando me dicen variedad Zucchini, es una variedad que no es una planta rastrera, es una planta arbustiva, ¿sí? Se comporta como una mata, no tiene guías como las otras calabazas. Eso es algo muy importante conocer también de las plantas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de calabaza cucurbita pepo, variedad Zucchini, es un arbense que crece, no tiene guías, no tiene desarrollo vegetativo de tipo rastrero, ¿sí? Dice que será establecida en una superficie de 10 mecates. Vean estos 10 mecates, eh, en 10 mecates cuadrados. La planta deberá estar dispuesta a una distancia de 0,80 metros de distancia. ¿Cuál es la densidad de plantación? ¿Cuántas plantas me pueden caber en esta superficie con este arreglo de siembra? Acá yo supongo que es un arreglo de siembra 3 bolío porque solamente me están dando eh, un lado, ¿sí? Y supongo que los 3 lados pues son iguales. ¿Cuántas plantas me da? Ya tienen la fórmula. ¿Alguien ya lo tiene? No, es que como está en mecates, yo todavía estoy haciendo una conversión a metros. Esto es para ver si tomaron apuntes. ¿Recuerdan que la clase anterior les dije cuánto me dio un mecate? ¿Y cuántos Sí, mecates eso tiene? lo voy a 4 buscar en metros mi cuadrados los profe. mecates, ¿no, Es profe? tanto mis- En el Escuché la ejercicio, voz de, creo que Rafael. en el ejercicio son 4.000 metros cuadrados, los 10 mecates. Perfecto, muy bien. Ese es la superficie. 4.000 metros cuadrados. Nadie. Solamente sustituir la fórmula. Ya tienen toda la información. ¿Puede regresar a la otra diapositiva? Por favor. Gracias. ¿Alguien ya lo tiene? Aguayo Beltrán, ¿cuántas plantas te da en 10 mecates? am,
Maestra, no sé si esté bien. Estoy intentando corroborar y hacerlo 2 veces, pero hasta ahorita la respuesta serían 7504.17. Ok, 7504. No, 7054, perdón. 7054. Ok, ¿alguien más le dio diferente? A mí me dio 5537.5, pero esa es la primera. Tengo que hacerlo una vez más. Ok, verifiquen sus datos. Trabajen con 3 decimales. Trabajen con 3 decimales, chicos. Muy bien, le voy a poner el dato correcto. A ver, un momento, un momento. El dato que Edith presenta es correcto, es muy aproximado, solamente que ella trabajó con decimales completos. Le sugiero de que... Creo que no le salió a Pan. Creo que se le está olvidando que tiene que eliminar al cuadrado la distancia entre plantación. Sí, sí, exactamente. Te comentaba, Edith, que tu resultado está bien, solamente que 7054. no te escuché, Paniagua. 7054. A mí me dio 7216. 7200. Si trabajan con 3 decimales, les dije, por ejemplo, cuando elevan al cuadrado de 0.80, ese nos da 0.64, ¿no? Y lo multiplicamos por 0.86, Y da 806. 0.567. No, no. ¿De dónde sacaste eso, Mauricio? De 0.64 multiplicado por el coseno de 30, que lo apunté como 0.886. Ajá. Y bueno, pues es ese, el multiplicado el 0.64 por 0.886, me da 0.567. Ok. Ya luego eso, bueno, 4000 dividido entre los 0.567 me da 7054. Pero no has multiplicado 0.64. Elevado al cuadrado. A mí me da 7216.86. ¿Cuánto, Naray? 7216.86. Ok, 7000. Perfecto. ¿Todos tienen su resultado ya? Profesor, el coseno de 30 se tiene que elevar al cuadrado, ese no, ¿verdad? ¿O también? No, 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 Ah, ese ok. no. La Ajá. fórmula no te dice eso. Ujú, ya, ya. Según yo, ese resultado me dio. Manejaron los 3 decimales en 7054. Lo voy a hacer una vez más todavía, a ver qué onda. A mí me dio 7246.38. ¿Cuánto es, Sofía? 7000. 246.38. 246. Vamos a dejarlo a 246. ¿Los demás cómo van?
Lo que yo no entiendo es por qué nos da diferente. Si se supone que estamos manejando los mismos datos. Sí, es correcto, Mauricio, no debe de dar diferente. Puede cambiar por una décima, por 2 décimas. Profe, me dio 7,267. 7,267. ¿Ok? Muy bien, les voy a dar la respuesta correcta, la que me dio a mí. Yo tenía, déjeme leer. Ok, les presento. Este es el resultado que debe de dar. 7,054 plantas por 10 metros cuadrados. ¿Sí? Eh, a varios le dio, ¿verdad? A varios le dio Sí. ¿sí? Ok, ¿sí se entendió? La superficie son 4,000 metros cuadrados porque son 10 mecates. Recuerden, un mecate mide 400 metros cuadrados. Entonces, esos 400 metros solamente cuadrados lo multiplico por 10 y ya me da que son 4,000 metros cuadrados de superficie en la cual se va a establecer. Me están dando la distancia de plantación, solamente me dan una porque los tres lados son iguales. Recuerden que es un triángulo equilátero de punto 80 elevado al cuadrado. Y esto me da, al elevarlo al cuadrado, me da 0,64 metros cuadrados. 0,64 metros cuadrados. Lo multiplico por la constante, que es 0,886 y me debe dar, utilizo nada más 3 dígitos, redondeo el último si es arriba de 5 y me da 0,567. Entonces divido 4,000 metros cuadrados entre 0,567 y este es el resultado final. Son 7,052 plantas que debe de contener esa plantación. Se dice que utilizando este arreglo, que es el arreglo tres bolillo, se puede incrementar hasta un 10% de la plantación comparado con marco real. Hagamos este ejercicio, el segundo ejercicio. ¿Sí? Recuerden que el cuadrado, que el arreglo de marco real es un cuadrado también perfecto, ¿no? En la cual los dos lados son iguales, tanto el ancho como lo largo, ¿sí? Entonces es el mismo ejercicio, ya tienen la fórmula para el cálculo del arreglo del cuadro del marco real. ¿Cuánto da esta plantación? ¿Qué densidad de plantación nos da o les da a ustedes?
¿Sí recuerdan la fórmula? ¿O Sí. lo tienen apuntado por ahí? Aquí está, aquí está. Ok, Sí, profe. muy bien, Edith. 6,250. Perfecto, Rafael, es lo que da 6.250 plantas en la misma superficie, utilizando la misma distancia de siembra. Solamente vean cómo hay un incremento en el arreglo 3 bolío, ¿sí? Y si nosotros, ¿cuántas plantas de más me den este arreglo? A ver, hagan la resta a esos 7.054. 7.054, le resto los 600, los 6.250 y me está dando una, en el arreglo 804. En el arreglo 3 bolíos son 804 plantas más que está yendo. Entonces imagínense que es un cultivo de tomate y está a cielo abierto y la producción por planta viene siendo a cielo abierto con un manejo convencional entre 3 hasta 6, entre 4 hasta 6 kilogramos de tomate, ¿sí? Saquen la cuenta cuántos kilogramos más estaría obteniendo con este arreglo de siembra, que es el arreglo de siembra 3 bolío, ¿sí? Va a ser mucho más, son 804 plantas que están de más en este arreglo, ¿sí? Entonces solamente hay que tener mucho cuidado cuando hagamos el trazo, que en realidad tengamos este triángulo equilátero. Tenemos que apoyarnos con cinta métrica, poner las estacas bien. Y una vez que ya tengamos el trazo de las posetas de siembra, pues también instalar el sistema de riego. No puedo instalar el sistema de riego o la cinta de riego. Puede ser que las líneas secundarias de riego ya estén puestas, pero no los puedo poner sin antes trazar la plantación, ¿sí? Porque recuerden, cuando yo trace la plantación y tire las líneas de riego, pues tiene que caer sobre la línea de siembra, ¿sí? Entonces, vale la pena utilizar este arreglo en muchas hortalizas, en lechuga, en repollo. Nosotros en la facultad hicimos ese arreglo de siembra en repollo, en tomate, en chile habanero, chile dulce, chile catic, en berenjena, en maíz también se puede utilizar, solamente que maíz pues ya hay variedades que casi se siembran juntas, muy pegadas como el cilantro. Entonces hay que ver esto, ¿no? Buscar la mayor eficiencia y también el uso más apropiado y más eficiente de la superficie de siembra que vamos a cultivar. ¿Sale? Maestro, Dime. me hice un poco bolas en este último ejercicio. Creo que tengo mal apuntada mi fórmula. ¿Será que la pueda repetir? ¿Cuál fórmula, Mauricio? De marco real. La fórmula de marco real es densidad de plantación es igual sobre superficie, ¿sí? Por lado elevado al cuadrado. Aquí está, es el primero, Mauricio, es este que estamos viendo aquí. Ay, ok, con razón. Aquí está. El que sigue, que es de calles. Ejercicio que acabamos de hacer fue de marco real. Sí, acá les decía, acá les daba Estaba intentando hacerlo con la otra fórmula, con razón me estaba haciendo bolas. Muy bien. acá les estoy dando dice MCATES cuadrado, las plantas. Ya, muy bien. Arreglo marco real, aquí está mencionado. Cuando yo les pongo ejercicio, les tengo que decir qué arreglo de siembra les estoy pidiendo. Y ya con la fórmula ustedes pues ya lo calculan, ¿no? Dependiendo del arreglo que yo les diga, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que ustedes conozcan, porque cuando ustedes proyecten, cuando ustedes hagan un proyecto, pues tienen que calcular la densidad de plantación, dependiendo del arreglo que ustedes utilicen, para que cuando yo diga, bueno, se necesitan comprar tantas plántulas al vivero, se voy a establecer 10 mecates de cucurbita pepo, necesito encargar 7.050. Hay que tener en cuenta que cuando se trasplanta hay un 5% de mortandad, entonces es importante que ustedes también consideren eso y que digan, bueno, no solamente 7.050 voy a comprar, sino que voy a comprar un 5% más por aquellas plantas que se mueran,
por aquellas plantas que le entró plaga o por aquellas plantas que se perdieron por cualquier motivo, ¿no? Entonces tengo un 5% más para reemplazar esos cultivos. Recuerden que una planta que muere, una planta que no es reemplazada y murió en etapa temprana, pues son kilogramos que estamos perdiendo, ¿sí? Entonces es importante de que ustedes consideren esto, ya como proyectistas, como técnicos de campo, tenemos que considerar todos esos imprevistos que puedan ocurrir en campo. Y no se va a decir, chispas, pues no hay plantas para reemplazar, tengo que comprar otras o encargar otras. Si el vivero no produjo más, pues tiene que iniciar otra vez con su proceso de plantación y probablemente mis plantas ya van a estar en desarrollo vegetativo cuando estén listas las otras que voy a poner, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ese es 5% más, ¿cuántas plantas tendría que comprar en total de este primer ejercicio? $350, un poco más, 353. Aproximadamente, para ser exactos, diría 360, para tener un sobrante todavía un poco. 353 es lo recomendable, ¿sí? Pero también depende de la especie. Ustedes revisen y vean las posibles factores que puedan provocar la mortandad. Hay algunos que incluso es el 2% o es el 3%. Y acá también depende mucho del técnico, ¿no? Es que si se da el manejo oportuno o no, ¿sí? Entonces, hay que tener eso en cuenta. ¿Sale? ¿Sí está entendido hasta acá? ¿Está comprendido que hay que tener una reserva? 7.406 aproximadamente. Perfecto. Exactamente, Edith. Y así, ¿no? Y sí vale la pena prevenir. Muchas veces no prevenimos y no tenemos plantas para reemplazar y es pérdida para el productor, para la persona que nos está contratando. ¿Sale? Entonces, si no hay más preguntas con respecto a estos cálculos de densidad de plantación, les voy a dejar hasta acá, pero recuerden que muchas veces los terrenos no son cuadrados o no son rectángulos, ¿sí? Entonces también aquí tenemos que aplicar la trigonometría. Ustedes tienen que buscar información, por ejemplo, si es una parcela irregular, que es forma de un rombo, pues tengo que trazar mis líneas de siembra tratando de que sea un cuadrado o un triángulo y con base a eso voy calculando la densidad de plantación. ¿Sale? Esto es para terrenos que son completamente cuadrados o rectangulares. ¿Sale? Sí, buen punto, maestro. Es un detalle muy importante esto. Un comentario más que tenía es que pues aquí en la zona de Yucatán igual influye mucho que hay partes que son como de laja, donde está ya la roca, entonces igual el sembrar no es como pues de todo como estamos diciendo, tal cual la distancia de plantas. Sí, es correcto, Edith, lo que tú indicas, ¿no? Pero por eso tengo que elegir bien la especie que voy a sembrar, que sea adaptada a suelos pedregosos, ¿sí? Tal vez no puedo hacer una cama de siembra, un camellón de siembra, tenga que hacer pocetas de siembra, ya se los había comentado, ¿no? Y tal vez si me desvío unos 5 o unos 10 centímetros de ese triángulo equilátero, pues no implica tanto, pero lo que yo trato de buscar es que la densidad de plantación sea la correcta. Si hay una laja en el punto donde se va a sembrar, pues también puedo ponerle composta, le puedo poner suelo adicional, claro que no a toda la plantación, pero en esos puntos que estén, o moverlo un poco liberando la laja que se tiene. En suelos mecanizables, pues no hay ningún problema, ¿no? Porque se puede hacer la siembra de manera correcta y con la densidad de plantación que se tiene, ¿sí? Entonces, todo esto, por eso les digo, cuando vayan a proyectar algo, cuando sean contratados para hacer un proyecto, pues tenemos que reconocer el campo. Primero ver en qué condiciones está, cómo está el suelo, si hay vegetación, cómo está, qué forma tiene el terreno, para comenzar a idear todos ese trabajo que se tiene que hacer previo. ¿Sale? Entonces, esto es muy importante. Y un proyecto, la verdad que lo paga muy bien. Yo he vendido varios proyectos. Hace poco vendí un proyecto de papaya Maradol en 60,000 pesos.
Yo ya tengo experiencia en elaborarlo y me llevo más que será como una semana por las cotizaciones que tenía que hacer, pero pues todo el manejo del cultivo, toda la densidad de plantación, pues ya lo tenía elaborado previo, ¿no? Entonces, incluso el precio ahorita va subiendo de los proyectos. Imagínense que en una semana o en 2 semanas, cuando mucho, pónganle un mes porque no tiene mucha experiencia, vendan un proyecto que valga 60,000 pesos, pues allá hay ingresos también que pueden tener, ¿no? Como asesores técnicos. Profe, en este proyecto que usted vende, ¿qué incluye? Me gustaría saber qué, ¿Qué incluye? desde qué todo. Incluye, sí, Edith, incluye todo, lo que es el estudio de mercado, lo que es el estudio técnico, la corrida financiera sustentada con presupuesto de los insumos que se van a requerir, y el balance general de que yo te diga, te voy a vender este proyecto con este manejo agronómico, con estas instalaciones que requieres, y al cabo del primer ciclo de cultivo vas a recuperar tu inversión y de esa inversión vas a ganar un 1%, ¿no? Que viene siendo un proyecto viable, ¿sí? Entonces se incluye desde el estudio de mercado, cómo está la demanda de la fruta, en qué época es más conveniente venderlo, en qué presentación se tiene que vender, si la empresa quiere vender productos que tengan distinción, por ejemplo, de primera, de segunda o de tercera, pues yo también lo incluyo allí, pero tengo que estar muy en contacto con la persona que me contrata. Incluye también, yo no incluyo el estudio de impacto ambiental porque eso va por fuera, ¿sí? Yo solamente hago el proyecto, aunque muchos ya incluyen el estudio de impacto ambiental, que ahora para superficies grandes tiene que incluir un estudio de impacto ambiental y eso generalmente lo hacen los biólogos. Yo lo sé hacer, tengo todo el conocimiento, pero es muy tardado, entonces prefiero de que otra persona lo haga en lo que yo me dedico a hacer el proyecto, ¿sí? ¿Qué más? Y el proyecto pues va encaminado a cumplir las buenas prácticas de producción agrícola, todo el plan de manejo que yo incluyo, pues recomiendo esa práctica, ¿no? Entonces yo vendo el proyecto, lo presento en plenaria, me hacen preguntas sobre el manejo, sobre la redituabilidad de ese proyecto, y pues yo voy respondiendo, ¿no? Y convenciendo a la gente. Claro que esto pues tiene que estar apegado muy bien a ese plan de manejo, con esas indicaciones que yo estoy dando, porque pues yo vendo el proyecto, si me contratan como asesor, pues tengo que asegurar esa producción, y si no, pues el asesor técnico que contraten con ese plan de manejo tiene que llegar a esa producción que se esté estimando, ¿sale? Si no se contrata a un técnico y dice, no, dame el proyecto y mi gente de campo, los campesinos lo vamos a hacer, ¿no? Muchas veces no tienen conocimiento o ocurrió algún imprevisto y no saben cómo solucionarlo y baja rendimiento. Entonces me dicen, oye, pues el proyecto que nos vendiste, que dijiste que se iba a obtener tantas toneladas por hectárea, pues no se obtuvo, ¿no? Y analizamos el por qué, por el mal manejo de fertilización, el mal manejo de plagas y enfermedades, y eso pues ya no es parte mía, ¿no? Porque no soy el técnico para dar ese seguimiento. El proyecto de Papaya Maradol, que fue en Valladolid, yo le di asesoría técnica hasta los 2 años, cuando ya la gente de campo ya sabía manejar muy bien todo el manejo técnico en campo, y ya pues ya me deslindé de ese proyecto, ¿sale? Entonces todo eso incluye, Edith. Y lo mismo para proyectos de agricultura sustentable, ¿eh? Lo mismo aplica, son los mismos principios. Solamente que acá pues ya cuidamos el suelo, cuidamos la diversidad, la agrobiodiversidad adentro. No podemos utilizar fertilizantes de síntesis química, tengo que meter alternativas de manejo de nutrición con abonos orgánicos, con bioles, repelente para plagas y todo este manejo que tiene que incluir. Entonces, ustedes ya tienen mucho conocimiento técnico, nos falta el estudio financiero, que les voy a dar nada más el principio, pero el siguiente semestre ya convencí a Arturo porque hacía falta en su malla curricular de ustedes la asignatura de formulación de proyectos, ¿sí? Porque lo que yo les doy, pues solamente acá en horticultura, lo enfoco más en el manejo agronómico del cultivo, pero hay muchos aspectos del estudio técnico, del estudio financiero, que no se detallan porque no nos alcanza el tiempo y no es el objetivo de la asignatura. Incluso yo metí esto porque
pues ya van 4 generaciones que no tenían esta asignatura de formulación de proyectos. El próximo semestre creo que ya salió en su oferta, ya está, yo la voy a dar y tiene que ver con la formulación de proyectos precisamente. Desde elementos de dónde va a estar ubicado el proyecto, cuáles son las ventajas que se pueden presentar, los tipos de estudio que hay que presentar, toda la estructura del proyecto. Incluso vemos algunos programas gubernamentales donde podemos meter a gestión los diferentes proyectos que concluyamos. ¿Sale? Profe, ¿lo va a hacer como optativa usted? Creo que es optativa, Rafael, me parece que sí es optativa. La verdad no lo he checado. Terminando estas clases, ya me siento a organizar bien. Aunque ya tengo la información, ya tengo la experiencia, pero tengo que organizar muy bien el tema de cómo se va a ir desarrollando. ¿Sale? Entonces, creo que sí es optativa para ustedes esta asignatura. Y va a estar, si no me equivoco, creo que son lunes y viernes de 12 creo que a 1 o a 2:45, no recuerdo. Ustedes chéquenlo. Y si se animan, pues ahí nos vemos en esta asignatura. Va a estar apoyado, voy a estar apoyado por el maestro Humberto Esquivel, que también tiene experiencia en cuanto a proyectos. ¿Sí? Profe, algo más que le iba a comentar, ¿será que haya chance de que suba este tipo de ejercicios a plataforma y que sea como de puntos extra para la persona que lo quiera hacer o algo así? Pero ya con problemas un poquito más reales, que no sea de cuadrados y de triángulos, o sea, me refiero al tipo de terreno como de acá. Sí, déjeme buscarlo y le subo a la plataforma. La verdad es que ahorita estamos terminando el semestre y sí, se me complica un poco, pero voy a tratar de subir algunos ejercicios más reales y más apegados a la situación de acá de Yucatán, y para que ustedes los elaboren, ¿sale? Y si no, pues ya tienen las bases, Rafael. Esto es lo principal, conocer, saber qué fórmula voy a aplicar, cómo voy a hacer los cálculos. Y ya cuando esté en campo, a veces mucho de lo que planeamos tenemos que modificarlo tantito, ¿no? Dependiendo de las condiciones de terreno, de suelo. Y eso también es de nuestro ingenio, ¿sí? Si le vamos a poner tierra en la poceta, si vamos a despejar esa laja que está allá y ponerlo a un lado. Entonces eso también es mucho de ingenio de cada uno de los técnicos que asesoran los proyectos. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar porque si no, no vamos a terminar. Este ejercicio ya lo hicimos también. Les voy a hablar un poco de algunas técnicas que se utilizan para mejorar los rendimientos productivos también en las unidades de producción. Esto lo vamos a ver muy rápido y les pido por favor de que los videos que subieron sus compañeros, revísenlo porque hay mucha información importante ya y valiosa, ¿no? Entonces sabemos de que en horticultura tropical, lo que es el plástico, el uso del polipropileno, es muy utilizado, tanto en agricultura orgánica como en agricultura convencional se puede utilizar, ¿no? Entonces la técnica conocida como solarización consiste en atrapar la radiación del sol por medio de un plástico de polipropileno y convertirlo en temperatura que será almacenada en el suelo, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Para qué almaceno temperatura en el suelo? Pues seguramente para matar los bancos de arbences que se encuentran en las camas de siembra, para matar algunos patógenos que ahí se encuentran, para darle menos manejo en cuanto al control de arbences en el cultivo, porque la cama ya está protegida, solamente voy a hacer un orificio donde va a ir cada cultivo, y aparte me va a incrementar la temperatura, que el sistema radical de muchas de las plantas que se cultivan aquí en la región, pues necesitan cierta temperatura para que puedan crecer de manera apropiada, ¿no? Incluso este acolchado plástico se utiliza en suelos pedregosos, solamente que el plástico no dura tanto tiempo como en un suelo arable. El plástico, por ejemplo, puede durar 2 ciclos o 3 ciclos de cultivo. Tal vez en un suelo pedregoso, por haber laja, por haber piedra,
pues puede durar solamente un ciclo o dos, cuando mucho dos ciclos, si se le da el manejo apropiado, ¿no? Y se utiliza, hay un productor, un amigo mío, que produce en un suelo, conocen la comunidad de Quinchil. Quinchil está muy pegado a la costa y es un suelo muy pedregoso, y mete acolchado plástico y me dice que ha obtenido rendimientos arriba de los un 5% más si no le aplicara el acolchado plástico, ¿sí? Entonces tiene varios beneficios. Dice las ventajas: incrementa la temperatura del suelo de 10 hasta 20% más de referente de la temperatura ambiente. Controla arbences y de fitopatógenos del suelo. Mayor contenido de aminoácidos por la descomposición de arbences. Esto también es muy importante. Cuando nosotros tapamos un camellón de siembra o una cama de siembra, hay bancos de semillas de arbences que comienzan a germinar. Por las temperaturas esas arbences mueren y se descomponen, y hay un contenido mayor de aminoácidos que esas plantas, esas arbences están dejando en el suelo, y por lo tanto pues el cultivo lo aprovecha. O las raíces, si no es un suelo mecanizado, hizo un chapeo, las raíces que quedaron de esas arbences, pues también por las temperaturas altas se van a descomponer, se van a desintegrar, y lo vamos a aportar para el cultivo, esos aminoácidos. Uso eficiente del agua y de los fertilizantes también es muy importante, y por eso se permite en agricultura orgánica, porque pues acá el agua es mucho más eficiente. Imagínense de que esté descubierta esta área y que yo siembre tomate y esté regando 3 o 4, vamos a ponerle 1 hora diaria, ¿no? Y que al cabo del día ese tomate ya se secó y se comienza a deshidratar porque se evaporó el agua, mucho de ello se lixivió. Entonces, al estar cubierto, solamente está perforado el área donde va a estar el sistema radical del tomate, pues no va a permitir que esa agua se evapore, que se vaya a la atmósfera, ¿sí? Y va a mantener esa humedad de esa cama, sobre todo si es una cama gris, si es un color de acolchado gris o un color de acolchado blanco. También se puede utilizar el negro, pero el negro almacena más temperatura, y esto se aconseja utilizarlo en el mes de invierno, cuando comienzan algunos frentes fríos, ¿sí? Mayor precocidad de la cosecha, de 5 a 10 días de adelanto. Esto en solanáceas existen evidencias que indican que cualquier productor que utilice un acolchado plástico en su cultivo puede obtener una semana antes o incluso 2 semanas antes la producción que antes que los productores que cultivan a cielo abierto. ¿Sale? Entonces esto también es algo importantísimo. Mejora la calidad de la cosecha, los frutos son más sanos y uniformes, porque también con este acolchado, recuerden que hay muchos que repelen plagas, que repelen insectos, y que al momento, si hay una lluvia intensa, pues no hay un salpiqueo de esa agua subiendo insectos en la parte foliar de mi cultivo o manchando las frutas que se están colgando, ¿sí? Entonces también menciona de que mejora la sanidad de esos frutos y el crecimiento uniforme también, que eso también es importante. No les comenté de los fertilizantes. Cuando es una agricultura, por ejemplo, convencional y se utiliza urea, se utiliza triple 17, pues esos fertilizantes se volatilizan rápidamente. Cuando yo lo aplico en el suelo y no lo cubrí con el suelo, pues ese fertilizante, cuando suban las temperaturas, se comienza a derretir y mucho de ello también se evapora, contaminando. Entonces, al momento de aplicarlo acá vía sistema de riego, pues ese fertilizante no se va a perder, se va a quedar atrapado por más tiempo en las camas de siembra. ¿Sale? ¿Cuáles son las limitantes? Los costos elevados. No son tan... Sí, dime. Disculpe, el acolchado nos podría servir también para los nemátodos y para sembrar fuera de temporal. Es correcto, se puede utilizar incluso una práctica en agricultura orgánica cuando se conoce que hay mucho nemátodo, y recuerden que el nemátodo es muy difícil de controlar porque está en el suelo y los productos que se venden son muy tóxicos, incluso los nematicidas
varios de ellos ya están prohibidos porque son muy residuales, son muy bioacumulables. Entonces en agricultura orgánica se preparan las camas y se solariza con acolchado plástico negro para matar los nemátodos que ahí se encuentran, ¿sí? Sí se puede utilizar. No sé si fue Naraí la que preguntó. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Mencionábamos que los costos elevados. La verdad, no, si nosotros comparamos el rendimiento, la sanidad del cultivo y menos mano de obra, porque no vamos a estar controlando y compitiendo con arbences, pues el costo sí se paga, aunque sí es un poco caro. Un rollo, no sé, creo que los rollos traen 1000 metros. Te viene costando aproximadamente como, hasta el año pasado estaban en 550 pesos. Ya debe de estar como en 600, 700 pesos. Un rollo de 1000 metros con un ancho que va de, creo que va de 80 hasta un metro 10 más o menos que se tiene, ¿sí? En zonas muy ventiladas no es una práctica adecuada. Por ejemplo, si hay mucho viento y nosotros no cubrimos bien las orillas con el suelo, pues el viento va a entrar por esa parte, va a comenzar a levantar el acolchado y va también a comenzar a romper ese acolchado. Es un problema que tenemos acá en los suelos pedregosos. Incluso este amigo le pone piedra en todo alrededor, cuidando de que no hayan orificios formando bolsas de aire para que no lo rompa el viento, ¿no? Problemas de contaminación también. Recuerden que el plástico pues es también un producto altamente contaminante, pero si le damos ese manejo adecuado, tal vez si le damos esa desinfección luego, o le damos mayor vida útil, pues podemos también reducir esa contaminación, ¿sale? Entonces ese es un problema, la contaminación que genera, pero con la vida útil, que nosotros manejemos dándole un buen manejo para que no se rompa pronto, tal vez encontrar una empresa que después de darle ese uso, pues se la podamos donar o se la podamos vender para que haga un uso reciclado de ello. O incluso ustedes vayan pensando también qué pasa con ese plástico, qué manejo se le puede dar, qué subproductos pueden salir de ello. Recuerden, ya llevamos manejo integral de los residuos y tenemos que también que pensar eso, en ese pensamiento integral, ¿no? Suelos pedregosos no son muy aconsejables, por lo que ya mencionamos que se rompen esas bolsas y su vida útil pues es menor, ¿no? Cultivos, hay cultivos que debido a su alta densidad de siembra no es práctico el uso de los acolchados. Por ejemplo, el ajo, la cebolla, los nabos, el betabel, el cilantro, zanahoria, que su densidad de siembra son muy juntas. Pero para el tomate, muchas de las cucurbitáceas, de las solanáceas, son muy empleados los acolchados plásticos. En solanáceas, cucurbitáceas y cruciferáceas son muy empleados. Incluso es en las familias botánicas en las cuales más se emplean, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, cómo se va atendiendo. Estos son los rollos que yo les digo que son de 1000 metros. Este debe tener un ancho de 1,10 m. Una vez que el camellón ya esté preparado, también ya se haya puesto el sistema de riego. Eso es muy importante. Dejar ya listo la cama de siembra, incluso haber probado el riego para identificar que esas partes se estén mojando. Pues ya se coloca ese acolchado plástico, ¿sale? Vean ustedes que sí es mano de obra para la colocación y dependiendo de con qué fin la querramos y de los microclimas, pues ya elegimos de qué color la vamos a utilizar. Vean, esto también es un ingenio que se hizo para poder poner los puntos de siembra y perforar solamente ese espacio donde se va a sembrar el cultivo, ¿no? Es una llanta y con cada cierto centímetro se le puso un perforador, creo que es PET si no me equivoco, y se va volteando la llanta y se va haciendo la perforación, porque antes era un problema, no marcamos los puntos y con alguna tijera le cortamos o algo así, y pues a veces se cortaba de más y no salía homogéneo.
Entonces, con eso hay muchas técnicas para perforarlo, ¿sí? Dice, el color más recomendado es el blanco, gris o negro, dependiendo del objetivo que se persiga. El plástico a utilizar debe de ser lo más delgado posible, 50 micras, o su equivalente de 1.25 a 1.50 milimésimas de pulgada. Y esto pues, es lo que encontramos en las agropecuarias, ¿no? Este plástico ya listo con estas medidas para sacar en campo. El ancho va de 1.20 hasta 1.50 y el largo va de 730 hasta 1.000 metros podría tener, ¿no? El suelo debe de irrigarse previo a la colocación del plástico, ¿sí? Creo que ya se acabó el tiempo, creo que tienen otra clase ustedes. Si quieren vamos a dejarlo hasta acá y continuamos mañana, terminamos con este tema y comenzamos a ver la fertilización, que es el último punto que estaríamos viendo en esta asignatura. Gracias, Ok, profe. maestro. Sí, preguntas, dudas que tengan. Maestro, yo tengo un comentario. Le dejé un correo. Seguramente igual ahorita tiene clase, pero sí me gustaría que pudiésemos agendar esa reunión para poder tratar más. Bueno, ahí le mencioné en el correo realmente. Sí, déjame lo reviso, Sí, maestro. Mauricio, y ya te respondo. Porfa, sí lo vi, la verdad no lo he podido abrir. Hoy tuve un No día se preocupe, complicado. maestro, esto de ya ha comentado que está usted muy ocupado y se entiende también. Sí. Nada más se lo recalco para que lo tenga en consideración entonces. Muy bien, maestro. Perfecto. Entonces, hasta el día de mañana. Nos vemos mañana. Cuídense Nos vemos, mucho. profe. Gracias. Adiós, Nos Rafael. vemos, profe, gracias. Luego, que esté muy bien. Adiós, Aileen.